en el Salmo 42. La palabra de Dios dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado que tienes para con cada uno de tus hijos, Señor. Tu mano no se aparta nunca, Señor, tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, y por ello, Señor, te alabamos, te honramos, te glorificamos. No somos dignos de tan grande privilegio, Señor. Tú nos llevas constantemente, Señor, y nos cuidas y cubres, Señor, tus alas, como esa ave, Señor, que protege a sus polluelos. Así estás tú, Señor, cuidando de cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas y que, Señor, veamos, Señor, en tu palabra todo lo que tienes para decirnos, que esa sea la guía siempre de nuestras vidas, que sea esa lámpara en nuestros pies que ilumina este camino que debemos andar, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Esto me lo puedo sacar, ¿no? Ya, con la mampara. Muy bien. Aquí tenemos este salmo de David en un momento muy angustiante de su vida. Posiblemente haya sido en el momento que recibe la noticia de que su hijo Absalón había muerto. Si quieren, vamos a 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel, capítulo 18, el versículo 33, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? O sea, entró en una, podríamos decir, en una depresión, ¿no? Por la muerte de su hijo. Y algunos de ese estado, ¿no? de depresivo, se escribe este Salmo 42. ¿No? Cuando decimos,
¿podría el rey David haber estado depresivo? ¿No? El rey David era como uno de nosotros, ¿no? Y cada cosa que vemos en su vida lo vemos que fue una persona excepcional en cuanto a cómo amaba al Señor. Pero también vemos muchos fallos, como los tenemos cada uno de nosotros también, ¿no? Esos tropiezos, esas caídas, esos pecados de David que lo hacían humano. Entonces podemos llegar a pensar que sí, que podría haber estado en un estado depresivo, ¿no, David? Pero sacamos una enseñanza de ese estado de desolación, desesperación y de angustia de David. Y David, en este Salmo 42, a pesar de todo lo que expone él aquí, que parece algo con connotaciones negativas, saca él mismo conclusiones positivas y sacamos nosotros conclusiones positivas como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Podemos estar tristes, podemos estar deprimidos, pero vamos a buscarle la solución en la palabra de Dios, que es la que nos anima, que es la que nos saca del pozo, que es la que nos ilumina el camino, que es la que nos lleva a la comunión con el Señor. Por eso es interesante ver rápidamente, tendríamos mucho tiempo para analizar cada uno de los versículos, pero vamos a ir viendo algunos versículos cómo el rey David se encuentra y habla acerca de ese estado de tristeza y de dolor, ¿no? Una cosita antes, ¿no? Veíamos en 2 Corintios de los falsos apóstoles, de los falsos ministros, de los que llevaban un falso mensaje, ¿no? Que aún hoy están predicando ese falso mensaje. Y es para tener en cuenta, hermanos, algo que me llamó la atención una vez, que una persona dijo, yo no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un crucero. ¿Alguien ha estado, de los que estamos aquí, alguien ha estado en un crucero? Unas buenas vacaciones, ¿no? Yo no he estado en un crucero, he estado en una isla, ¿sí? Con esto de todo incluido, ¿no? Con playa, piscina, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, estábamos todo el día comiendo y todo el día tirados, ¿no? O sea, fueron las mejores vacaciones de mi vida, ¿no? Y un crucero, dicen, yo no he estado en un crucero, pero más o menos dicen que es así. No estás todo el día en la tumbona, te levantas, te tiras a la piscina, te llevan a comer, te llevan a cenar, ¿no? Y estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos ministros, como veíamos en 2 Corintios 11, ¿no? El versículo que tenemos de memoria, son los que pregonan de que parece que la iglesia es este crucero, ¿no? En el cual todos los creyentes que vienen a la iglesia tienen que pasar por un estado de felicidad, ¿no? Eterna y continua, porque si no estás así, es que eres pecador, ¿no? Y que el evangelio de la prosperidad te tiene que llevar a vivir continuamente en un crucero. Y la palabra de Dios no dice eso, hermanos. La palabra de Dios dice que no estamos en un crucero. Y esto es lo que decía este pastor, ¿no? Que decía, la palabra de Dios es un buque de guerra. Y ahí sí he estado, he visitado varios. Me encanta visitar los buques de guerra, no sé por qué, pero aquí en Argentina, que vivíamos también en un puerto, fueron a hacer una vez unas maniobras el ejército americano y se juntaron y fueron varias fragatas misilísticas con submarinos argentinos y norteamericanos. Y aquí una vez, un año, estuvo un portaaviones y los que escoltan a los portaaviones, el portaaviones no entró al puerto, quedó afuera, pero los barcos que escoltan a los portaaviones sí entraron a puerto y los fui a visitar. Porque un grupo de marineros fueron a comer a un restaurante donde yo estaba trabajando y había un chico argentino de Córdoba que creció en Estados Unidos y se hizo militar y hablando así me invitó. Entonces
fuimos con mi familia a verlo, ¿no? Es interesante ver las cosas que guardan. Este tenía unas, ¿cómo es que le dicen? Ahí se me fue. Bueno, como naves pequeñas dentro de lo que es el mismo barco, o sea, tiene un nombre, ahora se me fue de la cabeza. No, sí, pero camarotes, pero para las armas, pero había helicópteros dentro del barco, que se abrían unas compuertas y el helicóptero subía y de ahí salía como una plataforma que lo elevaba y lo bajaba, pero dentro del barco tenía los helicópteros, tenía camiones de guerra, ¿no? Y claro, Marquitos lo subimos, era pequeño y lo subimos a un camión de estos de guerra y él se agarró al volante y quería coger la ametralladora que estaba arriba, ¿no? No, Marcos, eso mejor no lo cojas. Pero ahí está, ¿no? Eso no es para disfrutarlo, ¿no? Nosotros vamos, lo visitamos, lo vemos porque nos llama la atención, pero ahí ocurren cosas muy desagradables, ¿no? Ahí vemos lo que es el ser humano, ¿no? Porque todo eso está preparado para matar a otra persona. Y la vida del cristiano y la iglesia no es un crucero, es un barco de guerra. Pero no tenemos que salir a matar a nadie, ¿no? Pero la palabra de Dios dice de que sí tenemos un enemigo. Si tenemos un enemigo y estamos en una guerra, no podemos ir a luchar con un crucero. Tenemos que ir a luchar con una fragata misilística, ¿no? Y las armas que tienen es para ahuyentar, alejar, y el Señor se va a encargar de destruir a ese enemigo. Pero mientras tanto nosotros tenemos una guerra que luchar, una guerra que librar. Y estas son nuestras armas. La palabra de Dios como una espada, la oración, que es muy importante, y en este estado en el que se encuentra David, la oración es fundamental. Y en el estado en que en algún momento podemos llegar a estar nosotros, o luchando contra este enemigo que tenemos implacable, la oración es fundamental. Y vemos de qué manera ora el rey David. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De qué manera estaba clamando? O sea, estaba orando David. ¿De qué manera estaba orando? Clamando a Dios. Pero clamando no solamente de boca, estaba clamando desde el alma, ¿no? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estaba pasando por una, digamos, sequía espiritual el rey David en ese momento. Si tu alma tiene sed y encima tiene sed de Dios, es porque ¿qué está faltando? ¿No? Cuando nosotros tenemos sed, ¿qué está faltando en nuestro cuerpo? Líquido, ¿no? Entonces tomamos agua, ¿no? Y dice, como el ciervo brama por esas corrientes de aguas, así clama el alma mía, ¿no? Y mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Estaba en un estado, digamos, de sequedad espiritual el rey David al exclamar esta oración. Encima dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, fíjense en qué estado de tristeza se encontraba David, llorando día y noche. No vemos que esté muy feliz, ¿no? Estaba en una intensa endecha, ¿no? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea,
vemos allí, en ese estado de tristeza, en ese estado de hundimiento espiritual, de sequedad espiritual, que encima venían y le decían, escucha, ¿y tú no crees en Dios? ¿Tú no tienes a tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque si no, ¿cómo un cristiano va a estar así de triste, ¿no? Y de amargado o de hundido, ¿no? No sé si amargado sería la palabra, pero hundido sí. ¿No? ¿Cómo puede ser que estuviera así hundido el rey David? No, pero él estaba muy triste, muy hundido. En ese estado, se encontraba en ese estado, él clamaba a Dios. Y en ese estado es el enemigo el que intenta desestabilizar, ¿no? Ahí está el enemigo acechándonos, ¿no? Una vez estaba viendo, me encanta ver los documentales, y en un bosque los lobos, ¿no? Que también es figura de los falsos profetas y falsos. Cómo van los lobos, cómo entraban los lobos a las congregaciones, ¿no? Cómo lo describían el apóstol, cómo lo describía a estos falsos profetas, los describía como lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y en la documental esta que yo veía a los lobos que atacaban para comer, claro, y atacaban a un grupo de ciervos. Pero claro, el ciervo parece un animal inofensivo, pero presenta lucha. El ciervo es más grande que un lobo, tiene esa cornamenta tan grande y claro, y tira patadas que duelen. ¿Qué pasa? Al grupo de ciervos en el bosque se iban alejando. El jefe de la manada de los ciervos, con su gran cornamenta, ahuyentaba a los lobos. ¿Y quién se iba rezagando? El más débil. Y es ahí, porque generalmente el lobo no ataca al ciervo más fuerte. Son muy astutos, ¿no? En cuanto a lo que es el mundo de animal, eso ocurre casi siempre, ¿no? Cuando el animal que va a comer, el que busca la comida, ataca y siempre se queda con la presa que es la más débil, la que se va rezagando, la que tiene una pata herida, la que tiene... Y así era que se terminaban comiendo al ciervo más débil, ¿no? Pero bueno, el resto de las manadas con la cría se salvaban, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Es que Satanás es ese lobo, ¿no? Y va a atacar al que está más débil. Y parece en esta situación a David en ese estado de debilidad. Y hermanos, muchas veces nosotros nos podemos encontrar en ese estado de debilidad. Y en un momento de ese estado de debilidad, de ese estado de tristeza, de ese estado de endecha continua, de estar llorando día y noche, el rey David dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, recuerda en ese momento de tristeza que él tuvo momentos de alegría con el Señor, ¿no? Cuando recuperaron el arca y lo llevan, ¿cómo entra David en el pueblo? Entró bailando David. Habían conseguido traer otra vez el arca del Señor, ¿no? Que lo habían tenido los enemigos. ¿Recuerdan, no? Esa parte de que estaba el arca en el templo de Moloc, ¿no? Y el dios, la imagen caía, ¿no? Y la volvían a parar. Y decía, ¿cómo se pudo haber caído el dios, no? El ídolo este. Y otra vez al otro día la imagen caída, ¿no? Entonces vieron que era el arca. Dicen, no, aquí está la presencia del Dios verdadero. Se dieron cuenta los enemigos y dijeron, ¿no? Que se la lleven. Y recuperaron el arca y la lleva David. Y David recuerda ese momento y él dice,
entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿No? Pero otra vez cae el rey David en ese estado y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿No? Vemos en Lamentaciones, Jeremías, que también tenía una tristeza muy profunda. Vemos en Lamentaciones, capítulo 2, podemos leer Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 2, el versículo 19. Y dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto era un momento muy crítico cuando la ciudad de Jerusalén se encontró sitiada, estuvo sitiada durante 18 meses la ciudad de Jerusalén. En el último tiempo del sitio se encontraron en un estado de hambre y de sed que dicen los historiadores, y lo dice también la palabra de Dios, porque se encontraron vestigios de cuerpos de niños comidos por sus propios padres y madres, ¿no? Y esta situación de ver este profundo descontrol, digamos, humano, lo ve Jeremías y a él le provocó una profunda tristeza de ver que el pueblo, por escuchar las voces de los falsos profetas, porque las voces de los falsos profetas le venían diciendo, no pasa nada, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a cuidar, el Señor... Eran todas mentiras, ¿no? Estos lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Estos falsos apóstoles, falsos ministros, como vemos en 2 Corintios capítulo 11, llevaron a desencadenar esta situación que fue por culpa del pecado de los pobladores de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que se rindieron ante los ídolos en lugar de buscar al Dios verdadero. Y Jeremías, cada vez que se levantaba y decía la verdad, era golpeado, era castigado, era encarcelado por decir la verdad, ¿no? Y lo vemos a Jeremías, ¿no? También en esa profundidad de tristeza, de llorar desconsoladamente por este pueblo, ¿no? Que era un pueblo duro de servicio. Y así lo encontramos también en ese estado de tristeza, lo encontramos a David, porque él recuerda todo eso que llevaba de alegría y vuelve otra vez a encontrarse con la realidad y dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, él se está reprendiendo a sí mismo de tener esa actitud, ¿no? Pero es bueno de reconocer, porque en esa debilidad, en esa tristeza, es donde empieza a actuar el Señor por medio de su Espíritu, y es donde empieza a actuar el Señor directamente en la vida del creyente, y es donde nos hacemos fuertes. Pero claro, tenemos que llegar a reconocer, como el rey David reconoció en este pasaje. Porque fíjense que en ese estado de tristeza, en ese estado de depresión, él en la última parte del capítulo del Salmo 42, en el versículo 5, de la última parte del versículo 5 dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabe que todo está en manos de Dios. Él sabe que el Señor va a obrar de la manera que Él tenga que obrar. Y Él se reconoce
totalmente débil y desprovisto de todo tipo de esfuerzo propio para poder solucionar ese problema. ¿Y quién le va a solucionar ese problema? El Señor. Entonces Él lleva ese problema, Él lleva esa angustia, Él lleva esa desolación. Había muerto su hijo y Él se lo da al Señor, ¿no? En ese momento. Pero igual, Él está muy hundido, Él está muy triste, Él está en este momento, digamos, estamos en un momento de agobio, ¿no? Espiritual, de sequedad espiritual, si podemos decir. Está en un estado de sequedad espiritual. Pero ahora viene otra parte que él sigue relatando, está hablando acerca de un río, está hablando acerca del siervo, que ese siervo tiene sed y brama, ¿no? Así como él está seco espiritualmente en ese momento. Y en el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, ¿no? Dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. ¿Dónde está el rey David? ¿O dónde puede estar pensando el rey David? ¿No? ¿En qué lugar? Ahí, puede ser a orillas del río Jordán. Y él dice, continúa diciendo, y de los hermonitas desde el monte de Misar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, ¿no? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, ahora del estado de sequedad, ahora ha pasado a un estado de ahogamiento por exceso de agua, ¿no? Él está viendo, o pienso, o imaginando, o podría haber llegado hasta ese lugar del río Jordán. El río Jordán nace a 2.100 metros, 2.200 metros de altura en el Monte Hermón. El otro día, bueno, el pastor estuvo allí en Jerusalén y sabe, no sé si fuiste y viste el río Jordán. Debe ser eso algo precioso, ¿no? Y el río Jordán tiene su nacimiento allí en el Monte Hermón, ¿no? En la parte norte, que no es, no sé si el Monte Hermón pertenece ahora a Israel o pertenece al Líbano, creo que pertenece al Líbano. Y por allí, desde el norte de Israel, el norte de Israel, en el Monte Hermón, desciende el río Jordán hasta el mar de Galilea, ¿no? ¿Recuerdan haber visto en el mapa que encontramos en la Biblia, ¿no? Tenemos arriba el Monte Hermón, baja, un laguito pequeño, que es el mar de Galilea, y cuando baja y sale del mar de Galilea, entre ese tramo hasta el mar de Galilea, ahí puede ser alturas, dice que hay cascadas, que tiene como rápidos el río, que baja velozmente, y el río Jordán significa el que baja, ¿no? El que baja. Posiblemente el estado de ánimo del rey David estaba bajo, muy bajo, porque el río Jordán baja hacia el sur y baja en metros. Recordamos, nace a 2.100 y pico de metros, desemboca en el mar de Galilea, en ese lago, sigue bajando, cruza todo lo que es el territorio del Estado de Israel y termina, ¿en dónde termina? En el Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Porque no hay vida, ¿no? Habrá bacterias, creo que solamente hay, ¿no? Peces no hay. ¿Y por qué? ¿No? Es una situación que, bueno, químicamente y ecológicamente y geológicamente es un conjunto de cosas, ¿no? Que el Mar Muerto, donde termina el río Jordán, que es el que baja, ¿no? Habíamos dicho que el río Jordán significa el que baja, termina en una depresión de casi 400
metros de profundidad del nivel del mar. O sea, el nivel del mar está aquí, el monte Hermón está allá arriba, el nivel del mar está aquí, y 400 metros más abajo está el Mar Muerto. Y algo interesante, a medida que sale, una vez que sale del mar de Galilea, entra agua dulce al mar de Galilea. Pero cuando sale, ya empieza a salir salada. Y los científicos están buscando por qué empieza a salir. Bueno, debe haber ahí algunas sales minerales de las rocas y de eso que debe ser que le empieza a dar salinidad al mar. Pero dicen que es notable que el río Jordán, desde el monte Hermón hasta el mar de Galilea es dulce. Y desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto termina en una depresión en el que baja, ¿no?, 400 metros debajo del nivel del mar, en un estado salado que tiene más sal que el mismo océano. O sea, que José pudo flotar en el Mar Muerto, ¿no? La gente se tira allí y es muy difícil hundirte, ¿no?, por el alto nivel de salinidad que tiene el Mar Muerto, ¿no? No vamos a explicar el porqué de esto, pero sí vemos que este símil que utiliza el rey David, en un estado de bajón espiritual, de tristeza profunda, de depresión, que se encontraba el rey David, viendo todo esto que lo rodeaba, ¿no?, que las aguas ya le pasaban por encima. Vimos que primero estaba seco espiritualmente y luego estaba ahogado espiritualmente. Dice, pero de día, en el versículo 8, de día mandará Jehová su misericordia. ¿Ven lo que les decía, hermanos? Todo esto parece un estado, una connotación negativa. En el Salmo 42 encontramos una oración negativa, ¿no? De todo va mal, todo está mal. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, ¿no? Y nos podemos encontrar en esa situación de decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estoy en este pozo depresivo en mi vida? ¿Por qué he entrado aquí? Y así estaba el rey David, en esa profunda tristeza. Pero en el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará ¿con quién? Conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos habla? Le hablaba al rey David y nos habla a nosotros hoy en día. ¿Se dan cuenta por qué comencé diciendo que la iglesia no es un crucero, sino que es un buque de guerra? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra, que no es ni contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra el diablo. Y el diablo no es ese señor que va vestido de rojo con cuernos y tridente, ¿no?, y pincha a los enemigos. No. El diablo es un ser de luz y que se disfraza de cordero, pero es un lobo voraz. Es un león rugiente que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Que si en ese estado de tristeza no buscamos al Señor, no vemos nuestra debilidad, y esa debilidad la transformamos en fortaleza y triunfo, el diablo nos devora. Y es aquí la enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Es aquí de donde nosotros sacamos la fuerza, porque no hay fuerza humana que pueda luchar contra eso. Es una fuerza sobrenatural. Y nosotros, hermanos, tenemos una fuerza sobrenatural. A veces yo le digo a Marcos,
Que es como que somos como superhéroes. A él le encanta ver las películas estas de Iron Man, ¿no? Y del Capitán América y todo eso, ¿no? Le digo, los cristianos tenemos fuerzas sobrenaturales también, pero no dependemos de nosotros, depende del Señor. Él es el que nos da esa fuerza sobrenatural, a pesar de nuestras debilidades. ¿Y cómo obtenemos esas fuerzas? Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que somos indignos, cuando reconocemos que sin el Señor no podemos hacer nada. En el versículo 9, aquí es donde comienza a levantarse, a pesar, él seguía con su tristeza, pero aquí vemos cómo comienza a levantarse el rey David. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No le hace recordar esta pregunta como se le cuestionó a Job, ¿no? Cuando el Señor le cuestiona a Job? Dice, ¿tú vas a cuestionarme a mí? ¿Acaso has estado tú cuando yo he creado el universo? ¿No? Y aquí el rey David dice, diré a Dios, roca mía, que es mi roca, que es mi refugio. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Podré yo decir eso? ¿Podremos los cristianos decir eso? ¿El Señor se olvida de nosotros? No, a veces pasamos por un valle de fracasos, ¿sí? Un valle de fracasos, tendremos que cruzar un mar muerto de luchas y de fracasos para poder elevar luego una montaña de fe, hermanos. Pero con las fuerzas del Señor, no con las nuestras. Y aquí es el rey David que está diciendo, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, él estaba seco espiritualmente y los enemigos le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Él estaba ahogado espiritualmente y los enemigos seguían diciéndole, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Te encuentras en un estado de ansiedad o en un estado de depresión y te estás preguntando, ¿dónde está tu Dios? Reflexiona, para y reflexiona y piensa, ¿acaso podré yo hacer esa pregunta? ¿A mi roca, a mi refugio? No, hermanos, no. Esa no es la pregunta que nos tenemos que hacer. Las palabras que tenemos que decir son las que dijo el rey David. Versículo 11, ya para terminar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él reconoció que tenía que esperar en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En ese estado, hermanos, la situación del salmista era penosa, agravada encima por los problemas y por los que estaban a su alrededor. Pero él, en su momento de mayor debilidad, encontró, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por la oración y por conocer la palabra de Dios, que su fortaleza estaba en Dios. Y nuestra fortaleza, hermanos, está en Dios. Tenemos una guerra que librar. Tenemos unas armas para utilizar y vencer al enemigo. Y ese es el cometido, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las luchas que tengamos. El Señor es el que está de nuestro lado. Vamos a orar.